Lectura de la Biblia. Segundo de Samuel. Capítulos 3 al 5. Capítulo 3. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuó por un buen tiempo. Mientras que David se fue haciendo más y más fuerte, la casa de Saúl se fue haciendo cada vez más débil. Durante ese tiempo, David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Kileab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal el Carmelita. Y el tercero fue Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit, y el quinto fue Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto hijo de David fue Itream, de su esposa Eglá. Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón. Mientras la casa de Saúl seguía en guerra con la casa de David, Abner fue ganando más poder en la casa de Saúl. Ahora bien, Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Un día Isboset le dijo a Abner: ¿Por qué tuviste relaciones con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo: ¿Acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy he mostrado amor leal a la casa de tu padre Saúl y a sus hermanos y amigos. No te he traicionado entregándote en manos de David. Y aún así, ahora me pides cuentas por un error con una mujer. Que Dios me castigue severamente si no hago por David lo que Jehová le juró: quitar el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset no pudo decirle ni una palabra más a Abner, porque le tenía miedo. Abner enseguida le envió mensajeros a David para decirle, ¿A quién le pertenece el país? y también para decirle: Haz un pacto conmigo, y haré todo lo que pueda para poner a todo Israel de tu parte. David respondió: Muy bien, haré un pacto contigo. Solo te pido una cosa, que cuando vengas a verme, no te presentes ante mí sin haberme traído a Mical, la hija de Saúl. Entonces David le envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, para decirle: Dame a mi esposa Mical, con quien me comprometí por 100 prepucios de filisteos. Así que Isboset hizo que se la quitaran a su esposo, Paltiel, hijo de Lais. Pero su esposo fue caminando con ella, llorando mientras la seguía hasta Baurim. Entonces Abner le dijo, Anda, regresa. y él regresó. A todo esto, Abner les envió a los ancianos de Israel este mensaje: Desde hace tiempo, ustedes quieren que David sea su rey. Ahora actúen, porque Jehová le dijo a David: por medio de mi siervo David, salvaré a mi pueblo Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Entonces Abner habló con la gente de Benjamín. También fue a hablar en privado con David en Hebrón para comunicarle lo que Israel y todos los de la casa de Benjamín habían acordado. Cuando Abner fue con 20 hombres a ver a David en Hebrón, David hizo un banquete para Abner y sus hombres. Entonces Abner le dijo a David: Déjame ir a reunir a todo Israel ante mi señor el rey, para que hagan un pacto contigo, y tú llegues a ser rey sobre todo lo que desees. Así que David lo dejó ir, y Abner se fue en paz. Justo entonces, Joab y los siervos de David volvían de haber atacado un lugar y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, porque David lo había dejado irse en paz. Cuando Joab llegó con todo el ejército, le dijeron: Abner, hijo de Ner, vino a ver al rey. David lo dejó ir, y Abner se fue en paz. De modo que Joab entró a donde estaba el rey y le dijo: ¿Qué has hecho? Abner vino a verte y tú lo dejaste ir como si nada. ¿Por qué hiciste eso? Tú sabes cómo es Abner, hijo de Ner. Ese vino aquí para engañarte, para enterarse de cada paso que das y averiguar todo lo que estás haciendo. Entonces Joab dejó a David, mandó mensajeros en busca de Abner, y ellos lo trajeron de vuelta desde la cisterna de Sirá. Ahora bien, David no se enteró de nada de esto. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, dentro de la puerta de la ciudad, para hablar con él en privado. Pero estando allí, lo apuñaló en el abdomen, y Abner murió. Eso se lo hizo por haber matado a su hermano Asael. Más tarde, cuando David se enteró de esto, dijo: Delante de Jehová, yo y mi reino seremos para siempre inocentes de la sangre de Abner, hijo de Ner.
Que la culpa recaiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que en la casa de Joab nunca falte algún hombre que padezca secreciones genitales, o que tenga lepra, o que trabaje hilando con el huso, o que muera a espada, o que pase hambre. Así, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner por haber matado a Asael, el hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a toda la gente que estaba con él: Rásguense la ropa, pónganse tela de saco, y lloren por Abner. Hasta el rey David iba andando detrás de la camilla funeraria. Enterraron a Abner en Hebrón. El rey se puso a llorar a gritos junto a la tumba de Abner, y todo el pueblo se echó a llorar. El rey cantó esta canción sobre Abner: ¿Tenía que morir Abner como un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies tenían grilletes. Caíste como quien cae ante criminales. En ese momento, todo el pueblo volvió a llorar por él. Más tarde, toda la gente vino a convencer a David para que comiera mientras aún era de día. Pero David juró: Que Dios me castigue severamente si como pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo se fijó en esto y le pareció bien. Igual que todo lo que el rey hacía, esto le pareció bien al pueblo. Así, toda la gente y todo Israel supieron aquel día que el rey no era responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. Entonces el rey les dijo a sus siervos: ¿No saben que hoy ha caído en Israel un príncipe y un hombre importante? Aunque yo he sido ungido como rey, hoy soy débil. Estos hombres, los hijos de Zeruyá, son demasiado crueles para mí. Que Jehová le dé su merecido a quien hace el mal. Capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, oyó que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y todos los israelitas se preocuparon mucho. Había 2 hombres al mando de las bandas de saqueadores que le pertenecían al hijo de Saúl. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón el Beerotita de la tribu de Benjamín. Y es que Beerot también era considerada parte de Benjamín. Los Beerotitas huyeron a Gitaim, y allí viven hasta el día de hoy como residentes extranjeros. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Él estaba lisiado de los pies. Resulta que cuando tenía 5 años, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Su nodriza entonces lo tomó en brazos y huyó, pero mientras huía desesperada, se le cayó y quedó lisiado. Los hijos de Rimón el Beerotita, Recab y Baaná, fueron a la casa de Isboset durante la hora más calurosa del día, mientras él dormía su siesta del mediodía. Recab y su hermano Baaná entraron en la casa como si fueran a buscar trigo, y apuñalaron a Isboset en el abdomen. Luego salieron huyendo. Cuando ellos entraron en la casa, él estaba en su cuarto acostado en la cama. Lo apuñalaron y lo mataron. Después le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Llegaron a Hebrón, le llevaron la cabeza de Isboset al rey David y le dijeron: Aquí está la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, el que quería quitarte la vida. Hoy Jehová le ha concedido a mi señor el rey la venganza contra Saúl y sus descendientes. Pero David les contestó a Recab y a su hermano Baaná, los hijos de Rimón el Beerotita: Tan cierto como que vive Jehová, quien me libró de todas mis angustias, al hombre que vino a decirme Saúl está muerto, creyendo que me traía buenas noticias, lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que yo le di por hacer de mensajero. Con más razón, haré lo mismo con los malvados que mataron a un hombre inocente en su propia casa sobre su cama. ¿No debería pedirles cuentas a ustedes por la sangre de él y eliminarlos de la tierra? David entonces les ordenó a sus hombres que los mataran. Les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset se la llevaron y la enterraron en la sepultura de Abner, en Hebrón. Capítulo 5. Tiempo después, todas las tribus de Israel vinieron a ver a David a Hebrón, y le dijeron: Aquí nos tienes. Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que dirigía a Israel en sus campañas militares. Y Jehová te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás líder de Israel. Así, todos los ancianos de Israel vinieron a ver al rey a Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová.
Después ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey, y reinó por 40 años. Desde Hebrón reinó sobre Judá por 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén a luchar contra los jebuseos que vivían en aquella región. Pero los jebuseos se burlaron de David diciéndole: Nunca vas a entrar aquí. Hasta los ciegos y los cojos van a ahuyentarte. Y es que pensaban: David nunca entrará aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora es la ciudad de David. Aquel día, David dijo: Los que ataquen a los jebuseos, que vayan por el túnel del agua para matar a los cojos y los ciegos, a quienes David odia. Por eso se dice: los ciegos y los cojos nunca entrarán en la casa. Entonces David se quedó a vivir en la fortaleza, a la que se llamó Ciudad de David, y se puso a hacer construcciones por todos lados, desde el montículo hacia adentro. Así David fue haciéndose cada vez más poderoso, y Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba con él. El rey Hiram de Tiro le envió mensajeros a David. También mandó madera de cedro, así como carpinteros y albañiles para levantar muros, y se pusieron a construirle una casa a David. Y David comprendió que Jehová lo había consolidado como rey de Israel, y que había enaltecido su reino a causa de su pueblo Israel. Después de venir de Hebrón, David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, quienes le dieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que se había ungido a David como rey de Israel, todos subieron en busca de él. David se enteró y bajó al refugio. Los filisteos entonces llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. David le consultó a Jehová: ¿Subo a luchar contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le contestó: Sí, sube, porque sin falta entregaré a los filisteos en tus manos. Así que David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y dijo: Jehová ha abierto delante de mí una brecha en el frente enemigo, como una brecha que abren las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Más tarde, los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó a Jehová, pero él le contestó: No subas a atacarlos de frente. En vez de eso, da un rodeo y atácalos por detrás, frente a los arbustos bacá. Y cuando oigas salir un sonido de pasos de las copas de los arbustos bacá, entonces actúa con decisión, porque Jehová habrá salido ante ti para derrotar al ejército de los filisteos. Así que David hizo exactamente lo que Jehová le mandó, y derrotó a los filisteos desde Geba hasta Geser.